escucha? Y la clase de hoy es la 2, que nos va a confrontar con una sociedad secularizada. ¿Les suena la palabra? Sí se va a proyectarla. Ah, ¿y cómo lo mando? ¿Y cómo lo mando? ¿Ya está abierto? ¿Ya está abierto? ¿La carpeta? Ajá. ¿Luego? Es que yo nunca lo abro. Y es que... Ya está abierto, mira. Ya está aquí. Aquí está. ¿Te dejo? Con una sociedad secularizada, ¿y le suena la palabra secularizada? ¿Cómo a qué? ¿Cómo a qué? Se come, ¿Dónde la hemos oído? Además está muy larga. ¿A qué le dicen secular? No vamos a tener examen, pero ¿para qué si siempre hacemos preguntas aquí? Secular, a todo lo que no es religioso. Así de fácil, ¿sí? Para que no nos confundamos. Entonces, ya la moví. Yo creo que tiene un falso, ¿no? Es que siempre ha tenido como un falso. Ok. Procuro no tocarla. Es que en esta forma no me gusta, pero ya. En el nombre de Dios. Los objetivos de la lección son conocer las propuestas teológicas de este movimiento y fuerza mundial. ¿Cuál movimiento y fuerza mundial? Esta sociedad secularizada es un movimiento y fuerza mundial. ¿Sí? Todo lo que no es religioso es secular. Entonces, fuera de la iglesia, tenemos un movimiento que está, tal como lo dice movimiento, está moviendo las masas mundialmente. ¿Sí? Entonces, es importante que no nos vayamos con la finta de que hay cosas que parecen buenas, mis hermanos, pero no lo son. Entonces, ¿qué propone este movimiento y fuerza mundial? El objetivo 2, ¿alguien me lo quiere leer? Valorar la participación que podamos tener como cristiandad aportando a la sociedad. ¿Cuál va a ser nuestra participación, hermanos? Que nosotros podamos aportar tanto a nuestros hermanos, tanto a la sociedad y sobre todo con este aporte servir a Dios, comportarnos como Dios quiere, tomar las decisiones que Dios quiere. ¿Me estoy explicando, hermanos? Me interesa mucho que me entiendan. Y el objetivo 3, ¿alguien me lo lee? Propagar los valores cristianos, ¿sí? Que son la base de la sociedad para alcanzar
altos niveles de humanización, pero una humanización de acuerdo con la Biblia, mis hermanos, porque fue muy emocionante estudiar esto, porque como me fui hasta los principios de las cosas, entonces fui descubriendo que una cosa me llevaba a otra y a otra, y llegué precisamente a que hoy en día este tema está en boga. Y llegando ahí les voy a decir por qué. Ahí, ¿cómo están? Cierre sus ojos. Padre, gracias te doy, Señor, porque sé que nada ha sido en vano, Señor. Porque sé, Padre, que, Señor, el esfuerzo, la entrega, las ganas, Señor, Dios mío, ahí tú, Señor, te engrandeces, Padre, porque sin ti no podemos, Señor, Dios mío. Solo contigo de nuestra mano, Señor, podremos ser eficientes, Señor, para podernos dar a entender y podamos conocer como iglesia a qué nos enfrentamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces tenemos una introducción de lo que es la palabra secular. Y dice que viene del latín secularis. Secular quiere decir secular, laico, civil. Seglar es un sinónimo de eso. En la Iglesia Católica, tiempos atrás, yo no sé si ahora lo hagan todavía, pero tenían el equipo que le llamaban los seglares. Entre ellos, como sacerdotes y como sus diferentes jerarquías, estaban los que tenían roce con la gente. ¿Quiénes son? Son los sacerdotes, ¿no? Son los curas, los párrocos que tienen trato con la gente diariamente. Pero estaban los que no tenían trato con la gente, los que se habían dedicado a estar de lleno, orando, leyendo, preparándose, qué sé yo. Por eso siempre he dicho que no son ignorantes de lo que enseñan, que sí saben las mentiras que están enseñando. Y ellos eran los monjes o las monjas, ¿verdad? Entonces, ¿les suena laico? Por ejemplo, nuestras escuelas, donde normalmente nosotros llevamos a nuestros hijos, son laicas. ¿Por qué? Porque no son religiosas. Aquí hay algunos colegios que sí son religiosos. Malamente, porque desde tiempo muy atrás, siglos muy atrás, se acordó separar al Estado de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia siempre estaba interviniendo en las cosas del Estado. Y la iglesia quería que se hicieran las cosas como ella quería, o sus dirigentes, ¿verdad? Entonces, al llevarse a cabo esto, ojalá un día pudiéramos ver un poco de la historia de la iglesia cristiana. Es una materia muy bonita y nos da idea
¿De dónde venimos? ¿Por qué? Porque nos dicen protestantes y a veces no la creemos. Nosotros no somos protestantes. Nosotros somos la iglesia que Cristo fundó a través y la confirmó a través de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquellos 120. Los protestantes son los de la Reforma. Ellos sí protestaron contra ya todas las anomalías que se hacían en la iglesia católica, sin que en realidad hubieran dejado todas, porque tienen varias que se les quedaron. Entonces, aunque hay cosas buenas como historia, a veces veo que exaltan a un Martín Lutero, que finalmente sí fue un valiente hombre que Dios lo usó para protestar sobre estas cosas y dirigió ese movimiento tan grande protestante donde murió tanta gente. Y ahí fue donde nació Calvino y muchos otros. Hubo mucha sangre, murieron muchos. Pero al final se pronunció por estar en contra de los judíos, del pueblo judío, y participó en hacerles mucho daño. Entonces, es lo que le digo, tenemos que analizar y tomar lo bueno, como dice la palabra, y desechar lo que no nos sirva, ¿verdad? Entonces, dice que es un adjetivo perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o del mundo. O sea, seglar también significa siglo, seglar también significa mundo. Seglar es el sinónimo de secular, de laico, de civil. Alguien que está apartado de lo religioso. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, pues tenemos que secularidad, pues viene a ser un derivado de la palabra secular, ¿sí? Dice independencia de los asuntos públicos en relación con los religiosos. Condición común de lo laico en contraposición a lo eclesiástico. Y la condición de vida de los miembros de un instituto secular. Cuando un sacerdote decide pedir permiso o ya no observar lo que le exigen como sacerdote, pues entonces vuelve a la secularidad, vuelve a lo secular, ¿verdad? Entonces ya se entiende, nuestras escuelas y muchos otros lugares son seculares. Son, en el caso del cristianismo, son laicos, ¿sí? Anteriormente, pues se veía como algo, los tenían relegados, ¿sí? Pero después, en uno de los concilios del Vaticano, en el segundo, les dieron trabajo a esos feligreses, a esos seglares, y los pusieron a hacer cosas que sirvieran en la iglesia. Y ahí usted ve que hoy en día, ¿qué hacen? Cantan como nosotros, ¿verdad? Y se fusilan algunos coros de nosotros. Oran. También, ¿sí? Entonces, hay quienes sirven de esa manera en esa iglesia, ¿verdad? Entonces, es un proceso de secularización, válgase la redundancia. Dice que es el proceso en el que las personas
su vida, mundo y sociedad sin necesitarnos. Y se empieza a dar a partir del Renacimiento. Ahora yo pregunto, ¿qué es el Renacimiento? Les digo que una cosa me llevó a otra, pero que tiene mucho que ver, ¿sí? Dice que se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, o greco-romana, como le llaman, y se aplicó originariamente como una volver a los valores de la cultura de antes, de las filosofías de antes, ¿sí? Y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática. O sea, tenían una mentalidad muy rígida y muy dogmática, entonces a través del renacimiento, de renacer, como lo dice la palabra, entonces ellos empezaron a, usted sabe el filósofo, ¿no? Las artes, o sea, esto comenzó con artes, con esa gente que conocíamos antes como existencialistas, esa gente que estaba en los pasillos, en las calles, vendiendo sus cosas que ellos mismos hacían. Entonces, parece algo bueno, quizás es algo bueno. Hacen sus trabajos manuales, viven de eso, pero hay que, ¿cómo se dice? Analizar. Hay que analizar. Si quieres, déjalo. Hay que analizar todo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, del Renacimiento precisamente, se da algo que se llama, se me fue, algo que se llama humanismo. ¿Han oído hablar del humanismo? Últimamente y en estos años se ha hecho mucho hincapié acerca del humanismo. Y han investigado qué significa esa palabra. A veces la podemos entender, pero a veces no al grado de poderla explicar. Entonces, pues aquí tengo más de la secularización, pero esto me parece importante. Lo cierto es que este proceso donde la religión cristiana ha ido perdiendo su posición directiva y decisiva ante la secularización que tiene que ver con el humanismo en los asuntos humanos. Como que la iglesia ha perdido influencia para los asuntos que hoy se ventilan, en donde decimos que a lo bueno llaman, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como el aborto, ¿cómo qué más? LGBT, ¿verdad? El matrimonio de los LGBT. Divorcios, eutanasia, clonación. Y hay muchas otras cosas más, hermanos. Muchas otras cosas más. Pero hoy parece que hay un permisionismo. Válgase, porque yo inventé la palabra ahorita. Sí, dispensa, en donde pues se vale.
Entonces, ¿qué papel estamos haciendo la iglesia? Esa es la finalidad de estos temas. ¿Qué papel estamos haciendo la iglesia? Los obligan. A ver, chécale, hijo. Ajá. Sí, claro. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Y ahora sí que orar con el Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto, así es. Es un tipo de persecución. Todas ¿cómo se llama? Todas las órdenes que den y que quieren obligar al ser humano que así sea, es una persecución contra el cristianismo porque saben cuál es nuestra postura como cristianos. Entonces es importante ver, por ejemplo, lo que mencionabas o lo que mencionaban ustedes del LGTB o BT. Ya son 41 países en los que está legalizado. Ya son 41 países y entre ellos nuestro México. Entre ellos, así déjala en ese. Entre ellos nuestro México. Y ahora sí que buscando precisamente información más fidedigna, pues me encontré con esto. Todo esto impide que la voz de la iglesia sea escuchada. Ante esta actitud social, la iglesia confronta uno de sus más grandes desafíos, hermanos. Y tiene la obligación de buscar los medios para hacerse oír. La iglesia tiene la obligación de buscar los medios para hacerse oír. ¿Cómo ven? Entonces, para hacerse oír y para influenciar a la gente. Así es que tenemos ya en el desarrollo de la lección la secularización. Primer punto que hace referencia a asuntos puramente temporales. No pueden ser asuntos eternos, ¿verdad? Porque nada de este mundo es eterno, ¿verdad? Entonces, los teólogos seculares imponen una agenda a la iglesia, donde opinan que la preocupación primordial del cristianismo deben ser los problemas de este mundo. Se llaman estos temas,
en homilética se llaman temas extrabíblicos, porque algunos no están mencionados en la Biblia. Sin embargo, con otros textos podemos nosotros saber qué no se debe hacer. Gracias, hermana. ¿Qué no se debe hacer y qué sí? Entonces, como consecuencia de esta secularización que está en el mundo, quieren que la iglesia olvide su misión evangelizadora como meta principal. ¿Cuál es el proyecto? Que la iglesia confronte temas como, a ver, váyanmelos leyendo. Ok, entonces, si bien estos asuntos son importantes para el hombre y sobre todo para Dios, porque Dios no está ajeno, no está ignorante de eso y está haciendo lo suyo, ¿sí? Pero la misión central que Dios nos ha encomendado, ¿cuál es, mis hermanos? La H es hombre. Del hombre perdido en el pecado. Esa es nuestra prioridad. No podemos dejar esto por lo otro. En el camino podemos ayudar a esto, ¿sí? Porque en un momento dado, como les dijo el Señor, aquellos a los fariseos que podían hacer las dos cosas, ¿sí? En cuanto se refería a lo del diezmo y a otra cosa que hacían, ¿no? Los fariseos. Ajá, sí. Entonces, tenemos que la misión y la visión de la iglesia es la salvación del hombre perdido en el pecado. Esta teología de la secularización que continuamos acá, encontramos frases inventadas por los teólogos seculares. Vivimos un cristianismo sin religión y Jesús es el paradigma de la existencia humana. Eso están diciendo ellos. Entonces, hay que entender, pues, de acuerdo a aquello que ellos inventan, que el ser cristiano implica tener una relación personal con Cristo y encaja. Hace que la verdadera religión liga al hombre con Dios, pero dice, vivamos un cristianismo sin religión, ¿sí? Porque si vemos, muchas veces nosotros también lo decimos para más claridad, que predicamos una relación y no una religión. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en la gente, ¿sí? Que cuando oyen religión, como que dicen, no, religión ya no. Entonces, pero a través de Cristo fuimos religados nuevamente con Dios. O sea, eso se expresa así porque la palabra religión significa eso, religar, algo que se había separado. Entonces, si ustedes me apuran tantito, no está mal dicho, pero bueno, como creen y se imaginan que religión son otras cosas, entonces dicen, no, religión no queremos saber. Pues sí, realmente es una relación, pero fuimos religados por medio del Señor Jesucristo a la comunión
con el Padre. ¿Sí? Ok. Entonces, por lo que el mensaje se centra en una relación de compromiso con Cristo. Porque el Señor Jesucristo no solo es un modelo para nosotros, ahí va. Jesús dice, es el paradigma de la existencia humana. ¿Qué es un paradigma? Es un patrón. ¿Qué es un patrón? Pues un modelo, ¿verdad? Y por eso por todo se hace patrones para que sacar varios modelos, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que es Jesús. Ellos dicen, Jesús es el modelo de la existencia humana. Entonces, de este lado decimos que el Señor Jesucristo no es solo un modelo para nosotros, sino es que es el Salvador del mundo y el Señor de la iglesia y el Señor de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces se da cuenta usted que si le llegan con esas palabras y no sabemos lo que significan, se va a oír bonito y nos podemos ir con la finta, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque el enemigo siempre mete cosas subliminales donde ni cuenta nos damos que nos estamos yendo por ahí por donde él quiere. La teología secular hace un esfuerzo por separar el mundo de lo sobrenatural. Nosotros nos movemos dentro de las cosas del Señor en lo sobrenatural, hermanos. Y ellos quieren separar al mundo de lo sobrenatural, separarlo de Dios. Para estos teólogos seculares, el futuro de la humanidad es solamente aquello que el hombre sea capaz de realizar por sí mismo y no gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, mantenerse a la espera de Dios, afirman ellos que es para fanáticos y religiosos en decadencia, casi que dice loquitos, ¿verdad? Y en cuanto a lo de arriba, dice que afirman la inexistencia del reino de Dios. O sea, no existen los milagros y maravillas que la iglesia ha experimentado. ¿A quién ha sanado el Señor? A mí. A mí. Bueno, pues ellos dicen que no es cierto. Que no es cierto. Yo creo que han de creer que han de ser esas cosas que ven ciertas personas y le hacen una imagen y la empiezan a adorar, ¿verdad? Entonces también niegan la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahora, el último. La iglesia de Cristo, contrario a lo que dicen los teólogos seculares, ¿creemos en qué? Pronto vendrá por nosotros. Sabemos que la vida del cristiano está, ¿qué? En lo sobrenatural. Desde que nacimos de nuevo hasta cuando volvamos con Él, ahora que venga por nosotros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no nos están enseñando nada bueno. Pero la gente que no sabe, se lo cree. Y hoy en día, por donde quiera oye usted humanismo. Empezando desde el gobierno. La sociedad secular no propone, es el punto 2. La sociedad secular no propone respuestas bíblicas. El secularismo dice lo que está de acuerdo.
Ayúdenme a leer, hermanos. ¿Se niega? ¿Qué más? De las Sagradas Escrituras. 3. En el hombre. Muerte, mundo y universo se centra en el hombre. La razón, ahí está. La razón supera a la fe, pero contrario, bueno, ahí está ahora sí que resumiendo todo, el secularismo lleva al hombre a una pérdida del temor a Dios. Chequen, ¿qué es el principio de la sabiduría? No saben la Biblia, hermanos. Y entonces, fíjese bien, ahorita leemos lo de arriba, que el secularismo lleva al hombre a una pérdida del temor de Dios. ¿Y saben cómo se llama eso? Humanismo. Humanismo. Y entonces, podemos decir que el humanismo puede ser teocéntrico, como lo era en la antigüedad, fíjese bien, por allá por el siglo IV. Y luego, dice, era teocéntrico. Se volvió antropocéntrico. ¿Sí? Le quitaron lo teocéntrico. Ahora el centro es el hombre. Somos nosotros, el hombre. ¿Sí? Y el humanismo secularizado explícitamente es ateo. Entonces, esas son las cosas que vivimos hoy en gran escala ya. ¿Sí? Entonces, para el cristiano, ¿qué decimos los cristianos de acuerdo a la Biblia? Palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20, ¿se acuerda qué dice? Porque ninguna profecía es de interpretación humana. Esta lección no trae ni una cita bíblica. Así es, hermanos. Entonces, pero ellos lo han interpretado así, ¿verdad? Que quieren hacer a Dios a un lado. Esa es la palabra correcta. Quieren hacer a Dios a un lado y que el hombre sea el protagonista de todo, ¿sí? Y aquí en nuestro país lo están logrando. ¿Por qué? Porque han mandado varias iniciativas ya autorizadas y que ya están dentro de la Constitución, ¿sí? Para alejar a la gente más de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el matrimonio gay ya es constitucional y hay aquel juez que se niegue a hacerlo, recibe una sanción y es castigado. Aparte. Para nosotros, nuestra constitución es la palabra de Dios. Amén. Y nadie puede estar sobre la palabra de Dios. Por eso es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, eso puse opcional como un brevario cultural, pero ya expliqué lo que es el Renacimiento, sí, que fue en la Edad Media, entre los siglos XIV y 16, al 16. Entonces, que se origina en Italia en el siglo XV y de ahí se proyecta hacia otros puntos de Europa, pero con matices locales y diferencias que en algunos, pues ahí me quedé. Es ahí la continuación,
¿Qué fue lo más importante en el Renacimiento? La extensión de la cultura, la secularización del saber, la invención de la imprenta y el uso del papel. Fue la primera invención que tuvimos antes de la revolución industrial, de que se inventaran las máquinas de vapor, el teléfono, la luz, el radio, todo eso. Bien, vamos al punto 3. Impacto se llama impacto sobre la iglesia. La secularización en la sociedad. Se crea una sensación de mundanalidad dentro de la comunidad de fe. Pues sí, porque si no nos dan libertad para hablar de Cristo, entonces todo tiene que ser mundano para que... No, y vamos a ver qué más. Los cristianos llevan vida poco diferentes del mundo secular. ¿Por qué? Porque nos movemos también en el mundo secular. El Señor dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Entonces, dice que somos la sal de la tierra. Si la sal de la tierra se torna insípida cuando se mezcla, entonces pues ya no va a ser función. Entonces viene esa forma que aparentemente es inofensiva, pero que un ambiente secular nada más. Entonces, la iglesia en medio de la asociación de la secular ha sido impactada y confrontada en sus principios y postulados doctrinales. Este impacto debe cuestionar, sígale, en su forma de actuar y crecer con el Evangelio de Jesucristo. Ese es el consejo para nosotros, hermanos. Ese es el consejo para nosotros, que debemos imponernos ante todas esas cosas. El impacto, vamos al impacto positivo. Este punto está un poquito largo, yo lo resumí lo más que pude. El impacto positivo. La importancia del laico en la iglesia. ¿Quién es el laico en la iglesia? Cuando alguien enseña, predica, y pues no ha ido a un seminario, no ha ido a un instituto, se les llama laicos. Yo aprendí esa palabra por primera vez con él, porque él me hablaba mucho de esa palabra, los laicos, pero son tan útiles en la iglesia, hermanos. Por eso les digo que los seglares, que vienen a equivaler a laicos, después ellos reaccionaron y cambiaron de opinión para darles su reconocimiento y que podían hacer muchas cosas. Entonces, esos son los laicos que son muy útiles en la iglesia. Ahora, ayúdame a leer de este lado. ¿Está preparado? Claro que sí. Lo que sigue. Este punto es como aquí que estamos dando cursos. Se están preparando, ¿sí? Y siempre estamos enseñando los miércoles, inclusive los domingos. En la predicación siempre metemos enseñanza. ¿Sí? No es una predicación netamente como tal, y siempre metemos los pinceladas de enseñanza.
¿sí? Y inclusive hasta preguntamos para interactuar y que se grabe, hermanos. Más que nada es para que se grabe. El que sigue. No se tiene en todas las iglesias, hermanos. Esta preparación académica no se tiene en todas las iglesias. Los cursos que nosotros estamos dando son de instituto y son a nivel instituto. Y no solo eso, porque usted puede estar en un instituto y no le están dando todo porque el tiempo no da. ¿Sí? Yo ya pasé por ahí y les puedo decir que como en toda carrera nos dan lo básico. Nos dan lo básico y de ahí tu empeño es el que cuenta para crecer más y para dar más de ti en la obra del Señor, ¿sí? Porque no te vienen y te platican con bolitas y palitos, ¿sí? Entonces, el de, hermanos, se desarrolló en la... Ajá, entonces, lo que está diciendo es que al no haber preparación, quizás en años mucho más atrás, quizás esto afectó a que el evangelio no penetrara a más sectores. Y se tenía la idea antes de que el misionero, el pastor, pues no era una persona muy letrada. Inclusive se tenía una idea de que tenían que ser muy humildes, muy pobres, cuando que no es así, ¿sí? Tienen derecho y si lo pueden hacer a tener sus comodidades, ¿verdad? Y pero antes, mucho antes, le estoy hablando de muy atrás, se tenía esa idea del ministerio cristiano. Y no es así. Yo me maravillo de todos ustedes, porque a veces quienes, por ejemplo, no pueden estar leyendo, no faltan ni están oyendo. Y se va grabando. El por qué repetir, el por qué repetir, el por qué preguntar, porque tarde o temprano se te va a quedar. A ti, a mí, a todos, nos pasa a todos y no crean al mejor, hermanos. ¿Sí? Esto es algo normal del aprendizaje. Entre más lo oigas, entre más lo leas, entre más te lo mencionen, entre más se te ha de quedar. Y al rato, como dicen, así como dice el pastor, ¿verdad? Entonces, tenemos el punto 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Tenemos el punto 2 allá. En el gobierno y la administración, acá léanme por favor. La sociedad demanda. El testimonio, hermanos. No desaprovechar las oportunidades. Lastimosamente, hay quienes no se saben comportar en los trabajos. Y entonces, tristemente, a veces me han dicho, a veces buscan un cristiano, pero un verdadero cristiano, con temor de Dios. Y a veces me dicen, no quieren un cristiano. Entonces, pero eso no quiere decir que todos seamos igual, ¿no? Y tenemos una alta
conciencia de responsabilidad de que el cristiano tiene que hacer su mejor papel en donde quiera que va, hermanos. En donde quiera que va, porque siempre hay uno que lo ve. Y si no lo ve acá, aparentemente que siempre hay uno que lo ve, Dios nos está viendo. Es lo más importante. Sí, y a veces cuando nos confronta con lo que ya sabemos, lo primero que se nos viene a la cabeza, no veo quién me vea, pero Dios me está viendo. Así es que, quieto. Hay un canto que dice, brilla en el sitio donde estés, no esperes un gran momento, brilla donde estés, donde vayas, donde camines. ¿Cómo dice, hermana? Momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés, ¿verdad? Todavía me acuerdo. Entonces, seguimos en impacto sobre la iglesia. Hay que apurarnos. Calidad reflexiva de la enseñanza. Tenemos la educación, ¿está? ¿Qué sigue? No, ese es el del cuarto ya, espérame. Maestros, aquí está nuestro trabajo. Para todos los que enseñamos. Y todos de alguna forma nos volvemos maestros. Porque si no estamos enseñando en una clase aquí, siempre hay alguien a quien le hablas de Cristo. Y le empiezas a enseñar. Entonces te conviertes en un maestro. ¿Sí? Entonces, las enseñanzas, las sanas enseñanzas van a despertar las conciencias dormidas y caracterizadas por la ignorancia. ¿Sí? Entonces, vamos con el cuarto. Involucramiento, el A. Espiritual y social, y se da un cambio en la I, en la iglesia. Aprendan mis abreviaturas, hermanos. Sí, el cristiano siempre es confrontado a ser. El cristiano tiene compromiso con Dios para lograr un cambio, ¿verdad? Ya nos vamos a ir a la conclusión. Teólogos de la secularización ya no es actual. Fíjense bien, lo sagrado ya no es actual. Chéquenle. ¿Qué dice allá el A? Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, eso es lo que ellos piensan. Pierden el respeto a los líderes de la iglesia, ¿sí? Y además, si no se los inculcan,
Nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos desde temprana edad y a la gente nueva, ¿verdad? Ese respeto no se pierda en la iglesia, ¿sí? Ellos niegan lo que el Señor nos enseña. La esperanza, la fe y el amor. ¿Y qué dice? Que el más grande de ellos es ¿cuál? El amor, ¿verdad? Sí. Se enfadan porque adoramos, se enfadan porque servimos. Y entonces, el por qué hay que platicar siempre con nuestros hijos. Ellos pasan por etapas difíciles, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cuando estaban chicos, pues ellos mismos agarraban el ofrendero, ¿verdad? Y ya cuando crecen les da pena. Entonces, pero nosotros con amor, hermanos, con amor, que ellos nos sientan sus amigos, ¿sí? Que ellos nos sientan sus amigos. Entonces, la iglesia retirada a la vida privada, ¿qué dice? Que es religioso, lo experimente, viva y practique en el templo. O sea, tu cristianismo solo en el templo. Allá afuera no eres cristiano. ¿Ustedes creen que eso esté correcto para nosotros? No. ¿Sí? Dice que afuera seas como todo el mundo. Al contrario, vamos a impactar allá afuera con la palabra de Dios, con el testimonio de nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren? Que el mundo se vaya al despeñadero y que los cristianos también se vayan al despeñadero, ¿verdad? Entonces, para terminar, la iglesia de Jesucristo Cristo dijo a sus seguidores que son la luz del mundo y como tal que está en tinieblas, entenebrecido. La iglesia, por una sociedad que busca soluciones tangibles y reales. Y somos nosotros, los cristianos verdaderos, quienes tenemos la respuesta correcta mediante la palabra de Dios, que es la norma de fe y conducta. Esta es la última aplicación. No podemos negar que vive la sociedad. El evangelio es de la vida espiritual del hombre, pero también el cristiano está directamente involucrado con su ser social. Seamos una iglesia que participa activamente en la vida social y provoca el cambio en donde tú te muevas, en donde tú estés. Y con esto, hermanos, terminamos la clase. Muchas gracias por su apoyo para leer, porque la verdad que ya ven que mi voz, pero con esa voz he decidido servir. Amén. Así dejo el lugar y que pues Dios me los bendiga y sigamos dando testimonio en medio de un mundo hostil que nos ha tocado vivir, un mundo loco. ¿Te la doy o me la quitas? Para arriba. Gracias a Dios, amados hermanos, porque hemos aprendido mucho esta noche. Estamos viendo el problema del secularismo y solamente desmenuzando los conceptos, el significado de las palabras. Esa es la semántica la que nos ilustra y nos da el significado de las palabras. Y podemos entender y comprender todos los conceptos que estamos viendo. El humanismo que vimos hoy.
se oye muy bonito. Es un gran ser humano. Nos vamos por ahí luego, que la gente debe ser humanista. Pero una cosa es humanismo y otra cosa es ser humanitario. Son cosas y conceptos diferentes. Por eso, muy importante estas lecciones que estamos viendo, porque estamos viendo los peligros que rodean a la iglesia del Señor. Muchas iglesias cayeron ya en esos peligros. Importaron cosas, llevaron fuego extraño a sus iglesias, fuego que Dios no autorizó, fuego que Dios no ordenó. Por eso, esto es muy importante, porque va poniendo en nosotros una barrera ante todos estos conceptos que estamos viviendo y que estamos viendo en otros lugares. Así que el Señor nos mantenga firmes en el camino del Señor, de una sana doctrina y de la prédica y enseñanza cristocéntrica, para honra y para gloria de nuestro Señor. Muy bien, terminamos esta clase. Es la segunda clase, todavía nos faltan 26 de esta serie, así que ya se imaginará la importancia que va acumulando cada día que vamos escalando en esta serie semestral. Que Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que tras esa pantalla estuvieron ahí, y a la iglesia local que está presente. Gracias a Dios por su presencia en este lugar. Bien, pues vamos a concluir. Somos la iglesia Árboles junto al río, y de aquí ha emanado y ha sido proyectada esta transmisión de discipulado sistemático. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent nos congratulamos enviándoles un caluroso saludo y un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga mucho, y decirles que les amamos en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga. Nada más finaliza. No hagan ninguna otra maniobra, porque se va a subir a YouTube. Recuerda, hermanos, que también estamos en YouTube, canal Iglesia Árboles junto al río.